su tesoro. Muchos creen que lo que Saunier encontró fue el tesoro de los templarios. El misterio de Rennes-le-Château y de Bérenger Saunier persiste hasta nuestros días. Rennes-le-Château no es el único lugar donde se cree que descansa el Santo Grial. Escocia es otro país con fuertes vínculos con los templarios y en la capilla de Roslin el misterio del Santo Grial se encuentra grabado en cada detalle de la estructura de la iglesia. La capilla de Roslin ha sido descrita como la reliquia más exquisitamente tallada que se ha inspirado en el Santo Grial. La capilla registra todas las sendas espirituales conocidas en la época en que fue construida, a mediados del siglo XV, y fue construida como un homenaje a las creencias de los caballeros templarios. Sin embargo, el toque maestro para llevar las enseñanzas de los caballeros templarios al mundo en general fue la creación de las leyendas del Santo Grial, las cuales supuestamente cuentan la historia de la búsqueda de una reliquia sagrada asociada con Jesús, el cáliz usado en la última cena o, de acuerdo con otra versión, el cáliz que fue usado para captar la sangre de Jesús tras la crucifixión. Pero, en lo personal, yo concuerdo con un gran autor norteamericano, el profesor Joseph Campbell, quien dice que el Santo Grial no es ni más ni menos que un proceso oculto de iniciación, un sendero espiritual que contaba una verdad muy diferente a la divulgada por la Iglesia, un conocimiento que contenía las verdaderas enseñanzas de Jesús. Estas enseñanzas nos instan a vivir pensando en los demás antes que en uno mismo, y a utilizar los frutos del conocimiento sagrado que es otorgado en la iniciación, no para la propia salvación ni para obtener alguna ganancia personal, sino para beneficiar a la comunidad en que uno vive. Los caballeros templarios transformaron la faz de Europa con su sistema bancario. Ellos inventaron el pagaré, la chequera y la tarjeta de crédito. Tal vez sea una sorpresa para Barclaycard, Visa y American Express. Pero la tarjeta de crédito fue inventada en el siglo XII por los caballeros del Santo Grial. Sin embargo, lo más importante es que a través de sus enseñanzas, a través de las leyendas del Grial y a través del uso de las cartas del tarot, los templarios transmitieron el mensaje de que la gente común y corriente puede lograr un acceso directo a Dios sin la intervención de la Iglesia. Y como todos aquellos que predican un mensaje herético, tuvieron un final bastante violento. Tenemos una gran deuda con los caballeros del Santo Grial. Pero estamos muy equivocados si creemos que su mayor contribución fue simplemente política o militar. Con todo y lo valientes que fueron, con todo y lo formidable que fue la transformación de Europa como resultado de sus acciones, su verdadero mensaje es un mensaje vibrante, un mensaje de gran importancia para muchísima gente, en esta época en particular. La búsqueda de la iluminación espiritual, la verdadera búsqueda del Santo Grial. A nuestra derecha, en esta verde colina, se encuentra la famosa biblioteca de los Sinclair, la cual guardaba una invaluable colección de manuscritos. Durante la construcción de la capilla, este castillo se incendió, y Lord William se mostró más preocupado por la seguridad de sus documentos, por sus invaluables manuscritos, que por las mujeres de la casa, lo cual fue una situación bastante inusual, ya que no era un hombre muy caballeroso. Entre esos documentos se encontraban algunos de aquellos que habían sido encontrados por los caballeros templarios en el Monte del Templo, en Jerusalén. Y algunos dicen, y yo concuerdo con ellos, que esos documentos están ahora enterrados en las bóvedas que hay debajo de la capilla de Roslin. Este es un hermoso ejemplo de hombre verde. Se trata de un tipo de iconografía que era muy popular entre los masones medievales, al grado de que casi se convirtieron en sus mascotas. Hay 86 de ellos en la Catedral de Chartres, y en este pequeño lugar hay más de 120 y seguimos contando. Estos hombres verdes tenían un gran significado para los caballeros templarios, ya que para ellos representaban a Dumuzi, dios de la resurrección, consorte de Ishtar. Otro signo de influencia de los templarios
Es el símbolo conocido como sello de los templarios, el cual podemos ver aquí en la parte superior de esta columna. 2 manos que abren unas cortinas, revelando un cordero pascual con un manto encima. El trascoro está separado del cuerpo principal de la capilla por 3 pilares que son sumamente importantes. El símbolo contenido en estos pilares era de gran significación para los caballeros templarios y para sus posteriores herederos, los francmasones. El primer pilar a mi derecha es el pilar de los masones, el cual está intrincadamente tallado y representa la sabiduría. El pilar central o pilar de los trabajadores, el cual está rematado por esta hermosa cesta, representa la fuerza. Por último tenemos el tercer pilar, el cual representa la belleza. Se trata de una representación del árbol de la vida con los dragones de Niflheim mordisqueando sus raíces. Los 3 pilares, sabiduría, fuerza y belleza, deben basarse en los cimientos de la verdad y la justicia, los cuales son también los cimientos de cualquier logia o fraternidad francmasona, y los cuales por supuesto son los principios sobre los cuales se construyó la Orden de los Templarios. Otra señal de simbolismo templario es el mandil, un trozo de tela que tiene impreso el rostro de Jesús, tal como el sudario de Turín, o en este caso, el velo de Verónica. La leyenda dice que Verónica limpió el rostro de Jesucristo cuando éste se dirigía al Calvario, y que su imagen se imprimió como por arte de magia en la tela, y en la roca tallada puede verse el rostro como si saliera de la tela. Este dintel tiene tallada una cita del libro de Esdras. El vino es fuerte. Un rey es más fuerte, y las mujeres son aún más fuertes, pero la verdad los vence a todos. El más obvio y más famoso de todos los símbolos de los templarios es 2 hermanos sobre un caballo. Yo llevo ese símbolo en mi llavero. Sin embargo, en aquel entonces no podía ser mostrado abiertamente por miedo a la persecución y a las acusaciones de herejía. Así que en esta capilla, la familia Sinclair logró resolver el problema de una manera muy ingeniosa. A primera vista, este es el símbolo de los 2 hermanos sobre un caballo. Pero si uno se fija bien, verá que la figura de atrás, la que está montando en la grupa, es una mujer. Tiene el cabello largo e indicios de una falda. La clave del simbolismo estaba en que si uno iba a mostrar señales de un sistema de creencias que no fuera el establecido, debía disfrazarlas bien, ya que cualquiera que divergiera respecto a las ideas de la Iglesia era invitado a la próxima barbacoa de la misma, como le sucedió a Jacobo de Molé, gran maestro de los templarios, que fue asado lentamente sobre una hoguera. Hemos sido testigos del poder que la Iglesia ha esgrimido a través de las diferentes épocas, y la supresión de los templarios y de los cátaros palidece en comparación con la destrucción realizada por la Inquisición española. Mas, ¿siempre fue así de poderosa la Iglesia? ¿Cómo y cuándo obtuvo su poder? Una vez más, debemos emprender un viaje hacia atrás en el tiempo a la época en la que Constantino era el santo emperador romano y el cristianismo luchaba por encontrar su lugar. Tal vez a muchos les sorprenda saber cómo fue que la Iglesia llegó a ser lo que es hoy en día. Pero el proceso requirió más de 300 años en tomar forma. En el periodo del cual estamos hablando, el Estado romano era sumamente tolerante en cuanto se refería a las religiones extranjeras. Los romanos adoptaron la política de que mientras los impuestos fueran pagados y la gente no se rebelara en su contra, ellos tolerarían sus prácticas religiosas siempre y cuando éstas no fueran contrarias al orden y a la estabilidad común del Estado y de los pueblos dominados. En aquella época, mucha gente continuaba adheriéndose a las religiones nativas de cada región.
a los cultos de fertilidad y a los antiguos rituales que precedían incluso al judaísmo. Y además estaba el judaísmo como tal. Usualmente el judaísmo hacía una sola distinción entre aquellos que eran judíos y aquellos que eran gentiles o no judíos. Para ellos la distinción era estamos nosotros y están todos los demás. A menudo la gente no se da cuenta de que Alejandro Magno, quien vivió unos 300 años antes del inicio de la era cristiana, 300 años antes del nacimiento de Jesús, tuvo un importante papel en la difusión del cristianismo. En primer lugar, al conquistar virtualmente todo el mundo conocido en aquella época, Alejandro Magno llevó la cultura griega y, lo que es más importante aún, el idioma griego, a todas estas áreas. Y es en este idioma en el que al parecer fueron escritos originalmente los evangelios cristianos. En sus inicios, el cristianismo era un tanto anárquico. En otras palabras, no tenía un sistema de organización muy rígido. Los primeros cristianos, después de la muerte de Jesús, se veían a sí mismos como una simple extensión del judaísmo. En ese sentido, ya se habían diferenciado de los antiguos cultos asociados con la fertilidad, los cuales adoraban cuerpos astrológicos como la luna, el sol y las estrellas. A los cristianos judaicos solo les interesaba convertir a otros judíos al cristianismo. Poco tiempo después de la irrupción del cristianismo en el mundo judío, un hombre llamado Saúl se convirtió al cristianismo y cambió su nombre a Pablo, San Pablo. Su visión del cristianismo era un tanto diferente de la que tenían Santiago y los primeros cristianos de Jerusalén. Pablo recibió el mensaje, la idea, de que todos los seres humanos, sin importar su procedencia racial o religiosa, pueden volverse cristianos. Pablo predicaba su versión del Evangelio y convertía a la gente a su versión gentil del cristianismo, el cristianismo griego. Y esto, por supuesto, sin las limitaciones o los impedimentos de la circuncisión obligatoria, las regulaciones kosher en lo referente a los alimentos y todas esas cosas que le habrían parecido extrañas a un pagano. Sin esos obstáculos, el cristianismo gentil floreció, tuvo éxito y llegó a convertirse en la forma dominante de cristianismo que conocemos hoy en día. Uno de los grandes problemas en los inicios del cristianismo era reconciliar las diferentes teologías que se habían desarrollado en todas estas facciones del cristianismo. Esto, por supuesto, trajo consigo una organización relativamente anárquica dentro del cristianismo. Si el Espíritu Santo le otorgaba revelaciones a todo el mundo, entonces era muy difícil tener una creencia común y un credo común al cual adherirse. Sin embargo, a partir del año 64, del incendio de Roma y de la persecución de Nerón, empezó a darse una serie de acciones en contra de los cristianos en los albores de la Iglesia. Las persecuciones de los siglos I y II eran sumamente locales. Había estallidos de violencia o resentimiento en contra de los cristianos. A veces eran acusados por sus propios esclavos. Lo que resulta interesante es que cuando se desataban las persecuciones en contra de los cristianos, de lo que se les acusaba era incesto, canibalismo y de ateísmo. Canibalismo por el lenguaje que utilizaban en su ritual para conmemorar la última cena. Incesto por la forma que daban a sus comunidades en cuanto a sus relaciones familiares y su énfasis en el amor. Y ateísmo porque se negaban a adorar a ciertas deidades. Por supuesto, otro aspecto de las persecuciones está en que los cristianos, los cuales eran un grupo religioso relativamente nuevo, a pesar de haberse derivado del judaísmo, proclamaban tener la verdadera religión y la verdadera forma de entender el mundo, el universo y lo que la providencia guardaba para todos y cada uno. Esto, por supuesto, no necesariamente era del agrado de quienes habían sido miembros de otras religiones durante mucho tiempo, ni de quienes eran miembros de los antiguos cultos religiosos que había por todo el imperio, así que había cierta tensión entre los cristianos y los demás grupos religiosos. De ahí las persecuciones. El emperador Constantino, buscando pacificar su imperio y tratando de que todos estos grupos cristianos dejaran de discutir sobre teología, organizó el Concilio de Nicea en el 325. Y al parecer Constantino en persona presidió el concilio, participó en los debates. En varios aspectos, el Concilio de Nicea puede ser considerado como uno de los momentos clave en la fundación del cristianismo, en la forma en que continuaría a través de los siglos, a través de la Edad Media y hasta la Edad Moderna. Una de las ideas que surgieron para buscar resolver esta tensión fue la doctrina de la Trinidad,
dentro de la cual la naturaleza misma de Dios fue reconceptualizada, ya no como un solo Dios, sino como tres en uno. Fue también durante este proceso que la divinidad del Espíritu Santo fue propuesta y discutida y se convirtió en un punto de debate, y con el tiempo se convirtió en uno de los puntos centrales de la doctrina cristiana. Y fue este proceso el que transformó la doctrina cristiana de Dios como se manejaba en el siglo I, en la concepción completamente desarrollada de un Dios trinitario. En varios aspectos, el Concilio de Nicea puede ser considerado como uno de los momentos clave en la fundación del cristianismo, en la forma en que continuaría a través de los siglos, a través de la Edad Media y hasta la Edad Moderna. Aun cuando el credo que ahora conocemos como el Credo de Nicea fue revisado posteriormente, la tradición nos dice que el cristianismo actual nació en las decisiones tomadas en el Concilio de Nicea. Uno de los problemas que el cristianismo enfrentaba en aquella época era no solamente la división entre los arios y los antiarios, es decir, entre los originales y los similares, sino también la existencia de otros grupos. Entre estos grupos estaban los gnósticos, quienes creían que el conocimiento y la instrucción secreta eran muy importantes y que a través del estudio y del aprendizaje uno podía ascender en una escala de jerarquías hasta llegar a experimentar a Dios en una revelación divina personal. Si la estructura de la Iglesia involucró tantos debates, ¿qué podemos decir del libro sobre el cual se fundó, el Nuevo Testamento? ¿Fueron los 27 evangelios que conformaban el Nuevo Testamento escritos y recopilados durante la vida de Jesús? ¿O acaso la formación del libro fue similar a la formación de la Iglesia? Mucha gente no lo sabe, pero la creación del Nuevo Testamento fue un proceso sumamente largo y difícil. Los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento y que son incuestionables para los cristianos, no cayeron simplemente del cielo en algún momento durante los inicios del cristianismo. Por supuesto, el proceso de cómo fue que el Nuevo Testamento llegó a ser lo que conocemos hoy en día es una cuestión sumamente controvertida. Creemos que unos 20 o 30 años después de la vida de Jesús, algunas de sus enseñanzas circulaban ya en forma escrita. La gente se dio cuenta y dijeron, espera un momento, estas personas no van a vivir para siempre. No vamos a poder simplemente preguntarles, oye Pedro, ¿qué fue lo que dijo Jesús cuando le preguntaste tal cosa? Cuando esa generación comenzó a morir, sus seguidores se dieron cuenta de que debían poner todo eso por escrito para poder utilizarlo, enseñarlo y compartirlo con otros creyentes. Y así fue como surgieron las primeras versiones escritas de esos documentos. Siempre resulta fascinante mirar cómo fue que se conformó el Nuevo Testamento, ya que como lo demuestran los evangelios gnósticos y los rollos del Mar Muerto, hubo muchos importantes documentos antiguos que no fueron incluidos en la Biblia. Lo que resulta fascinante es que existen otras fuentes de información sobre Jesús, además de los documentos bíblicos, y mucha gente no lo sabe. Los evangelios apócrifos fueron escritos en respuesta a los 4 evangelios originales, buscando llenar los huecos que había en estos últimos. Historias sobre la infancia de Jesús que no aparecen en la Biblia y otras historias como la de José el carpintero, en la cual se detalla lo que se hacía en la carpintería. Tenemos el evangelio árabe de la infancia, el cual contiene historias maravillosas